entrar a Playacar. Por una de sus entradas, tiene 3 entradas si no me equivoco, Playacar. Y vamos a grabar un departamento. Así que lo primero que vamos a hacer es ir a la entrada. Ahí te tienes que identificar. Y luego os cuento, son las 11:46 de la mañana, 31 de enero. Vamos a conocerlo porque lo veo muy interesante el departamento. La caseta de seguridad número 3. Aquí a la izquierda tenéis todo lo que necesitan hacer. Una vez que hemos pasado lo de seguridad, nos dirigimos al departamento. Os lo voy a grabar todito. Y ya una vez que esté allí os voy a explicar qué características tiene. De momento vamos a pasear por aquí. En la que puedes a la derecha. Está muy cerca de la Federal, donde está el condominio. Se llama Puerta del Cielo. Es un condominio, yo para mí es bonito, he visto en fotos, lo quiero ver en persona. Ya veis que por aquí hay muchas casas. Tenemos un club de golf, un campo de golf, mejor dicho. Y luego en la zona hotelera, pues hay muchos hoteles allí en la zona de las playas. Lo bueno que tiene este departamento también es que aparte de que compres el departamento, tienes derecho a un Big Club, que es el del Hotel Riff. Y eso ya lo podéis preguntar cuando estéis interesados cómo se hace. Aquí tenéis el campo de golf a la izquierda. Me encanta la vegetación que tienen por aquí, las calles, lo bien que está hecho todo. No puedo pasar de 40 km por hora. Hay un par de centros comerciales por aquí. Hay unas ruinas mayas también en Playacar. Este es uno de los centros. Ya estamos muy cerca de desviarnos hacia el condominio. Aquí hay unos cuantos condominios cerrados. Aparte de la seguridad que acabamos de pasar, luego tú también tienes tu seguridad de entrada. Estos son reductores de velocidad para que uno no se anime a conducir rápido. ¿Cuánto falta para girar, Alex? 200. En 200 metros ya estaremos ahí al lado. Yo es la primera vez que vengo a este condominio. Acordaros que todo lo que vais a ver vosotros lo estoy viendo yo también por primera vez. Tengo todo el material que necesito para hacer un vídeo en condiciones, como es las características del departamento, donde está situado, el gasto de mantenimiento. A la derecha. ¿Aquí a la derecha? Sí. Ya lo veis, aquí pone ACAP. Pues por aquí está el lugar donde vamos a grabar, en uno de estos. Allí al fondo tenemos Sams, que está pegado ya a la Federal. Hasta el último. Y lo bueno que tiene esto es que estamos en un condominio, yo creo que es el más seguro de todo Playa del Carmen, en un lugar excepcional. Yo creo que es este de la izquierda, blanco. ¿Es así, Alex? Supongo. ¿Sí? Supongo. Condominio Puerta del Cielo. Aquí es. Vamos a conocerlo. Tiene un aparcamiento. Tiene derecho a un aparcamiento. Vamos al departamento 112, por lo tanto está asignado. Aquí lo veis. Este de aquí es donde voy a dejar el carro porque pertenece al departamento. Lo bueno que tiene es que es planta baja y tienes derecho también a una terracita. Bueno, pues ahí hemos dejado el carro. Ahora vamos a averiguar por dónde se entra. Así se ve por fuera, en la zona de aparcamiento. Aquí entramos. Bueno, este es el condominio por dentro. Así están los departamentos. Como habéis dicho, hay una planta baja, que es la que nos interesa. Hay una alberca y un hidromasaje. Lo tenéis allí. Esto lo vamos a grabar luego. Bueno, vale. Tú estás preparado para volar con el dron, para hacerle fotografías. Aquí tenemos el 112, justo aquí. Esta es la puerta de entrada, con una cámara de seguridad, ya lo veis. Porque ahora mismo está rentado y lo que han hecho es cambio de cliente. Entonces están haciendo la limpieza, en 5 o 10 minutos nos van a dejar ya entrar. Esta es la terracita que te pertenece de tu departamento. Son 4 metros cuadrados de terracita. Esto es tuyo.
Está escriturado así, también está escriturado lo que es el aparcamiento. Y hay estas mesas que ya son comunes para todo lo que estáis viendo aquí. Vamos a pasear por aquí como si fuéramos personas que tenemos comprado nuestro departamento. Es un departamento de 2 recámaras aquí en Playacar. Esta alberca la veo muy bien cuidada. Habéis visto que hay mantenimiento. Había unas personas que no han atendido, no han abierto la puerta, porque hay una entrada con seguridad también. Entonces aquí hay una alberca que también necesita su mantenimiento, y también todas estas palmeras, los jardines, todo. Y este es lo del hidromasaje. Toda esta área común podéis disponer de ella. No sé cómo se entenderá lo del hidromasaje, pero sí que se ven las aperturas de agua por ahí. Todo vecino que está en la planta baja, pues ya veis lo fácil que es acceder al área común. Y no solamente esto, sino que podéis acceder a todo lo que tiene Playacar, todos los sitios de Playacar, y la entrada a lo que es la playa en el RIP, con sus todo lo que tiene allí, camastros, alberca, situación en la playa allí debajo de las palmeritas. Todo eso lo vamos a ver en otro momento. Aquí hay un reglamento de la alberca. Te dicen que de las 7:30 a las 9:30 de la noche. Y bueno, ya lo veis que es muy cómodo, es bonito. Aquí hay otras departamentos a la venta, y el precio es superior al que vamos a ofrecer. Luego os voy a comunicar el precio una vez que grabemos por dentro. Alex lo que va a hacer es volarnos el dron desde aquí y nos vas a grabar la zona. Ahora Primero no, prefiero que me grabes el dron un momentito. ¿O quieres hacer fotos? Primero fotos. Bueno, pues hazme fotos si quieres de la zona esta de aquí de amenidades, y luego nos vas a volar el dron para que veamos la situación donde está, luego el camino que hay para llegar a la zona hotelera. Yo lo veo muy bien, me gusta el lugar, muy tranquilo. Y justo es este de aquí, el que tenéis ahí. Ya tiene, creo que este complejo tiene 10 años construido. Pero lo que pasa aquí en Playa del Carmen es que ganan valor año a año. Y el valor que os voy a decir está excelente para donde estamos situados y para los metros cuadrados que tiene, porque en realidad tiene 99 metros cuadrados de interior, 4 metros de terraza, como he comentado antes, y un aparcamiento. Ideal también para rentar y sacarle un rendimiento. Porque como habéis visto en este momento, esta mañana se han ido unos clientes a las 11, ahora están haciendo la limpieza, y a la 1 entran los siguientes. Yo estoy grabando de 12 a 1. Es el único momento que tengo para poder grabar. Eso da también una ventaja para el que quiere comprarlo, porque lo puede utilizar cuando quiera y se va a su ciudad y lo pone a la renta. Otra cosa que os quiero comentar, que tal como lo vais a ver por dentro se os entrega. Si os gustan los muebles, bien, y si no, pues podéis cambiar lo que queráis, pero eso que hay ahí dentro, así se entrega también. Eso es otra ventaja, porque tu inversión va a ser menor. Bueno, Alex está haciendo una fotografía, ya lo veis. Alex pues nos está haciendo unas fotos bonitas para luego publicarlas, porque aparte de yo publicar el vídeo, tenéis mi página web que se llama pacconrivieramaya.com, y ahí en esa página web también vais a ver las fotos. También lo voy a publicar en los grupos, en el grupo de Pac con Riviera Maya y en la página de Pac con Riviera Maya. Lo que quería comentar es que el mantenimiento que tiene este departamento no es alto para los metros cuadrados que tiene. Todo lo que habéis visto en la seguridad de entrada, la seguridad de aquí, el mantenimiento exterior de la carretera, de los jardines, de los árboles, de todo, también de la alberca, todo esto, 2.200 mensuales. Yo creo que está muy bien ese mantenimiento. Yo creo que es excelente. Y el rendimiento que le puedes sacar, increíble. Os preguntaréis cuánto cobran aquí por una renta diaria vacacional. Eso aún no lo sé, lo voy a preguntar. Para los que invierten, para sacarle un rendimiento, un inversor, está trabajando varias modalidades de renta. Una, la renta vacacional por días,
que la renta en 1050 y 1250 en temporadas un poco más altas. Luego está la renta vacacional, pero un poquito más largo plazo, que está en 22.000 pesos. Luego está la renta a largo plazo, que también lo hace, está en 16.000 pesos. Yo creo que son rentas muy bajas, están demasiado bajas para mi entender, porque en otras zonas yo veo que están rentando más alto. Eso es una ventaja para el que lo renta, siempre lo tiene rentado. Ahora mismo se va a rentar hasta marzo. Entonces es una renta de un poquito de 2 meses, por decir algo. Pues ya sabes que tienes unos ingresos mensuales de 22.000 pesos fijos, seguros. Bueno, pues esto es una ayudita que os doy para que el que vaya a comprar, que sepa que con ese precio ya puedes tenerlo rentado y hasta más alto, diría yo también que lo podrías rentar. Pero bueno, está muy bien, es excelente. Yo por mí lo recomendaría para que se rentara. Ahora vamos a parar aquí de grabar un poquito. Alex ya toma la foto de la parte de fuera y vamos a hacerlo por dentro, en el departamento en breve. Cuando todo esto te lo arreglas y te pones en una mesita y alguna cosita. Luego aquí en baño común, por lo que veo también, en esa parte, sí, donde tenemos para pintar las... Pues ya os lo enseño. ¿Ves? Ahí están los baños. Que no lo suelen utilizar, la verdad. Porque total, tienes tu departamento, vas a tu departamento. Aquí no hay ruidos, prácticamente, a excepción de alguien que está haciendo una pequeña obra. Está todo construido por la zona. Y luego tenéis muy cerca el Centro Maya, lo tenéis aquí al lado. El SAM también, el Hospital ahí al lado. Tenéis las playas de aquí de Playa Carmen, las mejores de Playa del Carmen, las tenéis dentro de lo que es el lugar. Así que en la Quinta Avenida la tenéis a 5 minutos en el carro o menos. Lo tenéis, está muy bien situado Playa Car, la verdad. El que no conozca Playa Car, con la vista de dron que vais a tener por parte de Alex, os va a encantar. Alex, lo mismo, les digo que espere a la hora de salida del dron. Vámonos, venga, chaval. Y ya nos es una grabación estupenda. Ahí está el chavalote. Nos va a subir el dron. Ya veis que estamos rellenos de palmeras. Y espero que os guste el vuelo que nos va a realizar. El día es bueno, ¿eh? No hace frío. Yo pensaba que iba a hacer más frío hoy, con la ola de frío que teníamos, pero parece ser que se ha ido antes. Ahí nos está volando a ras casi de suelo. Y bueno, al ratito os comparto este vuelo. De momento estoy a la espera de poder entrar. Ya creo que queda poquito para entrar. Acordaros, cuando tenéis un departamento en renta, es muy importante que tengáis las personas para el mantenimiento del departamento y para lo que es la administración si estáis lejos de aquí. Este señor que tiene este departamento sí lo tiene todo muy bien, tiene una persona que se encarga de entregar las llaves, de recoger las llaves y otra persona que le hace la limpieza. Eso es un valor agregado a la tranquilidad que te da poder tener un departamento así. ¿Por qué? Porque siempre lo vas a ver en su mejor versión a tu departamento y sin ningún problema para realizar tus ingresos y tener contentos a tus clientes. Y ahora mismo está la señora de la limpieza haciendo el último esfuerzo para que los que vienen ahora se queden contentos. Solamente se limpia cuando hay salidas y cuando estos clientes se vayan en el mes de marzo se volverá a hacer otra limpieza profunda.
¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, estoy entrando por la puerta. Esto es la sala comedor, perdonad. Esto es lo que tenemos aquí, es una decoración que tenemos. Las cortinas
las pistas al área común. Desde aquí, desde la casa, la tenéis estupenda, con la alberca ahí. Vale, volando el dron. Tenéis este sofá. La sala de comedor ya la veis que es amplia, es grande. Las personas que rentan aquí, tenéis este cuadro decorativo. Las personas que rentan aquí pues se encuentran con una sala de comedor amplia, con un ventilador arriba, que por la situación que tiene esta casa no creo que necesite más, porque se nota que es una casa fresca. Ahí tenéis lo de la red wifi. Antes de grabar a la habitación de matrimonio, yo he entrado un momentito y os quiero decir que cambia mucho de poner una cama pequeña a poner una king size. Si esa habitación tiene una cama king size, cambia 100%. Lo que hay que mirar son las características, lo que te encuentras, las paredes, lo amplio. Tenéis este pequeño pasillo y aquí a la izquierda tenéis una habitación con un ventilador arriba. Un buen closet, ya lo veis, lo amplio que es el closet, solamente le falta una televisión ahí. Un aire acondicionado, lo tenéis aquí arriba. Qué bueno que tiene aire acondicionado. Una buena ventana para que entre la luz. Esta cama yo le pondría una king size grande y esta habitación cambia 100%. Pero eso ya cada uno, ahí la tienes, tú utilízala para lo que quieras. Lo del mando. Y luego tenéis aquí un buen baño. Es que ahora mismo está en limpieza, entonces se han dejado un trapito ahí. Un espejo. El baño se ve de calidad. Aquí podríais poner, si queréis, un de estos de blancos, un pequeño armario. Hay hueco para poderlo hacer, ya lo veis. Y a mí me gusta el baño en el sentido de que no necesitas cristalera. Es muy fácil de limpiar y cómodo para lo que es utilizarlo. Cuando diga el precio vais a entender por qué digo que tiene un gran precio. Estamos en pleno Playacar. Bueno, pues esta es la habitación principal, la de matrimonios. Tiene 2 recámaras, nos vamos a la otra. Unos pequeños ajustes, tenéis un gran departamento aquí. En este hueco de aquí a aquí se puede hacer otro armario. También para trastos, para blancos, para lo que tú desees. Pero aquí se podría montar un armario y subida. Estas bicicletas que veis, el dueño las tiene para que el que renta se pueda mover por Playacar sin necesidad de un vehículo. Luego aquí en este hueco, en vez de dejar este armario así, se podría hacer otro armario también y podéis tenerlo muy bonito, muy elegante. Este es el baño común, tanto para las visitas como para esta recámara de aquí. Entonces el baño común también se ve estupendo, se ve bien, trabajado. Yo lo veo bonito. Y vosotros podéis cambiar a vuestro gusto lo que queráis ya una vez que lo compráis. El suelo ya veis que está bien hecho, es duradero. Y aquí en esta recámara, por tener 2 camas, aunque sean individuales, ya parece mejor que la otra anterior, que es lo que yo pienso. También tenéis buena entrada de luz, tenéis ventilador y también tenéis un aire acondicionado aquí. Así que las personas que duerman aquí no van a pasar ningún calor. Y un buen closet ahí a la izquierda, donde arriba también podéis cerrarlo y tener otro closet con puertas, por ejemplo, se puede arreglar. Y para guardar mantas, sábanas, lo que tú creas, algunas cosas que necesitéis. Bueno, aquí tenéis instalación para poner la televisión aquí, un mueblecito, porque hay espacio suficiente, ya lo veis que hay mucho espacio, desde la pared hasta la cama. Aquí hay hueco para poner una mesa con silla y poder trabajar en tu propia habitación, por ejemplo. Poner la televisión o lo que haga falta. Vuelvo a la sala comedor para recordarla, que es amplia, que es bonita, que te sientes cómodo. La puerta de entrada. Este departamento, acordaros, 99 metros cuadrados por dentro, que no es poco, y 4 metros de terraza. Aquí vamos a pasar y vemos la cocina como está. Tienes tu nevera. La señora de limpieza, perdona por las toallas y los trastos que he dejado ahí. No te preocupes, estás trabajando. Es lógico que esté así. No pasa nada por eso. Le he pedido que sí, que me lo recogiera de ahí. Bueno, pues aquí tenéis cómo es la cocina. Tú puedes ponerles unos muebles ahí arriba y quedarían más visibles, más bonitas. No necesita mucho movimiento de trabajo. Igual como aquí en esta parte tenéis el mueble de abajo.
y solamente necesitaríais poner ahí unas estanterías o un mueble abierto y cerrado para los platos y tal. El gasto que vas a hacer es mínimo. Luego aquí tenéis el área de lavado con una lavadora que también te va incluido aquí para tender las cosas, para tender la ropa, por ejemplo. Y también tenéis el agua caliente y para manejar el tema de luces. Una papelera. Y yo creo que completo se ve este departamento. Bastante amplio. Estoy grabando ahora sí, porque si no se me acaba el tiempo. Acordaros que esto en breve va a estar ya ocupado. Ya está aquí Alex con su cámara, nos va a hacer fotos. Sí. Lo último que vas a hacer fotos son de la cocina, porque tenemos que quitar ciertas cositas, ¿vale? ¿Cómo te ha ido el vuelo de dron? ¿Bien? ¿Bien? Sí. ¿Has podido grabar por todas partes? ¿Has podido grabar por todas partes? Sí. Ah. No, necesito que vayamos a la playa más cercana porque es que no he podido volar. ¿Has podido grabar entonces solamente por la zona de aquí, el campo de golf, Sí, la federal? sí. Qué bueno. Pero Pues sí, la playa no. Y aparte hay una nube espantosa al lado del río Palas, en toda esa zona, y no me dejó. bueno, pues ahora vamos a ir y grabaremos por allí. apreciar. Pues lo dicho, este departamento, ¿qué valor tiene? $155.000. Está excepcional. Solamente pagáis 2.200 pesos de mantenimiento por todo lo que habéis visto. Tanto la entrada a Playa Car, mantenimientos de Playa Car y los mantenimientos dentro del condominio. Y facilidades para que tú puedas hacer hasta un préstamo hipotecario si lo necesitas. Este departamento para mí yo lo veo muy bien. Estupendo. Me habían hablado de él y yo he querido traerlo aquí a mis seguidores para que tengan otra opción más de poder hacer una compra en un buen lugar con alta plusvalía. Vais a tener un buen departamento amplio. El 112. Vuelvo a salir. Esta sería la subida de la escalera de los departamentos de arriba, pero tú estás en la planta baja y por aquí, ya lo veis, tenéis cerrado. Solamente pueden entrar los que tienen la clave para pasar. Por lo tanto, tenéis dos filtros de vigilancia, uno dentro del condominio y otro cuando entras en Playa Car. Luego nos vamos a dar una vuelta por Playa Car para que sintáis que estáis paseando por aquí. También puedes disponer de esta área común sin ningún problema. Tú te sales aquí y como tienes cerca tu wifi, hasta podías trabajar aquí sin ningún problema. Imagínate esta tranquilidad a todas horas del día, poder disponerla. Yo lo creo maravilloso. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Lo veis bonito? Para mí, encantador. Buenos días. A mí me encanta este lugar y merece la pena poder invertir en este departamento de planta baja. Pues estoy otra vez aquí en la sala comedor. Todo lo que veis, lo que creáis que podéis utilizar, es vuestro. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces una persona pues llega muy justo al presupuesto de lo que tiene que pagar y la inversión que tiene que hacer luego por amueblarlo es alta. Esta mesa me gusta y es granito esto, ¿eh? Entonces esto es un ahorro importante. Luego ya poco a poco le vas añadiendo. Yo, por ejemplo, si me quedara este departamento que me gusta y ojalá pudiera quedármelo, le pondría una king size en la habitación de matrimonio. Es lo único en este momento que sí que haría urgentemente. Aquí no quiero una cama tan pequeña para una habitación tan grande, porque la habitación es muy grande, ya lo veis. De parte a parte, esta cama necesita ser amplia. Y más porque es la cama principal. Es el departamento principal. Tiene dos aparatos de aire acondicionado, con lo que sale aquí por la puerta ya enfría la otra parte. Yo tengo fresco, aquí dentro. Estoy haciendo un repasito para que si habéis perdido algún detalle lo tengáis en cuenta. Así, tal como lo veis. Aquí no hay gran cosa que hacer, ya podríais ocuparlo, así como está. Ya puedes venir aquí y disfrutar de tu departamento. Ahí está Alex haciendo fotos. Y luego lo que sí que haría sería los huecos estos que tenemos, como este de aquí, hacerle unos
unos muebles de closet, igual como aquí. Tenemos otro hueco importante, que no sé por qué no se ha hecho, pero también podéis hacer otro mueble de closet importante dentro del baño. Imagínate que vas al baño y en vez de ir hasta allí a buscar tu ropa, la que necesites la tienes aquí a mano. O tus toallas o cosas así. Así que tenéis mucho por hacer aquí y bien, y bueno, tiene muchas posibilidades, igual como ahí. Ahí tenéis otra opción de closet importante, muy importante para este baño. Papá. Sí, Alex. Perdóname. Es que ahí también sale. En la sala comedor había el aire acondicionado, me quedé un poco sorprendido de que no lo viera, pero es que no es necesario, porque si ahí sale aire y de aquí sale aire, ya ¿Y a queda las bien. bicis también? ¿Eh? A las bicis también. Si tú quieres, eso ya es cosa tuya. Tú haz fotos que luego se pueden quitar a la hora de publicarlo. Y nada, pues pegándole un vistazo a lo que estáis viendo, para que os hagáis una idea de que podéis mejorarlo a vuestra manera, de lo que podíais hacer. Por ejemplo, ayer podíais hacer otra puerta de cerrada para que no se viera esa parte tan fea y se viera más bonito. Ahí tenían como unas cortinas antiguamente, pero eso se quita y se pone pues un añadido closet. Pero esos son ya pequeños detalles, porque acordaros que estamos en una vivienda ya 10 años y mira lo bien que se conserva, lo bien que está. Pequeños temas de pintura como allí, muy poquita cosa, pero eso es del aire, ¿eh? No es que entre humedad aquí dentro, eso hay que saberlo. Y ya, pequeños ajustes que hagáis, tenéis un departamento que lo podéis rentar por mucho más de lo que se está rentando. Ir otra vez al área común. Las mascotas no están permitidas en las áreas comunes, pero sí están permitidas por aquí. Por ejemplo, tú tienes una mascota y en vez de llevarla acá, para que no hagas sus necesidades ahí, sales por la puerta y a partir de ahí ya puedes hacer lo que tú quieras con tu mascota. Son nada, 7 metros. Buenos días. Y bueno, pues aquí en el área común volvemos a ver otra vez el exterior del departamento. El exterior es bonito, lo ponen más acogedor. Y luego otra cosa, con estas palmeras que tenemos aquí arriba, pocas veces te vas a encontrar que el sol te dé ahí. Que más de uno querría sol, pero yo creo que quiero sombra, porque al vivir aquí yo sé lo que es que te dé el sol. Te calienta mucho la casa y te hace sentir un poquito incómodo. Pero sí que me gusta ver el sol por acá. Así, los cambios de sombra con el sol. Ahora mismo, porque hay una nube encima, no se ve perfectamente. Pero bueno. ¿Te gusta la alberca? Es bonita. Tienes todo un paso ahí para dar, ¿eh? Es bonita. Por lo dicho, ya no sé qué más contaros de un departamento que está en este momento en uso y con un gran precio en Playa Car. Algo que me habéis pedido muchas veces que haga. Pues aquí lo tenéis. Y buen precio, ¿eh? Ya he terminado, Alex, de las fotos. En breve lo voy a publicar también en mi página web. ¿Cómo te ha quedado la foto, chaval? ¿Cómo te ha quedado las fotos? Supongo que bien. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, pues aquí vamos a parar de grabar y nos vamos a la zona hotelera. A ver si puede volar ahí el dron. Y vamos a pasear un poco con el carro y van a ver cómo es por fuera. Adiós, Marisol. Pues aquí te aconsejan que tengas las puertas de seguridad cerradas siempre, por su seguridad. Tal como sales, Adiós. es por aquí a la izquierda. Ya me había perdido, ya no sabía por dónde. Y aquí tenemos para que puedas dejar aquí tu bicicleta también. Y la parte donde está el carro aparcado en tu aparcamiento. He dejado el carro en el sitio que lo dejaría la persona que compra. Muy importante, recordar un detalle: tenéis derecho a un Big Club de un hotel, del Hotel Riff, y eso ya se os explicará cuando os pongáis en contacto. Es el edificio por fuera, la parte del aparcamiento, ¿vale? Y ahí a la derecha veis que pone condominio Puerta del Cielo, Manzana 18, lotes 5 y 6. El condominio Puerta del Cielo, tú pones condominio Puerta del Cielo Playa Car en Google y te sale la situación exacta del lugar donde estamos. Esta sería la salida otra vez a la carretera principal que va girando todo Playa Car. Vamos a pasearnos por Playa Car un rato, ya que hace tiempo que no venimos por acá,
para que sintáis un poquito vuestro paseo. Una persona que viva acá enseguida giraría a la derecha, a la izquierda y va a la salida más cercana. Pero nosotros vamos a pasear por aquí dentro. ¿Por qué? Porque es un lugar tan excepcional, tan bonito, que no necesitas salir de él para sentirte cómodo. Te pararías a tomar un café en una cafetería que hay por aquí dentro, te irías a comer a algún restaurante, o te irías a la playa, como hemos dicho antes, al beach club, a tomar el sol y volver otra vez a tu departamento en cuestión de 5 minutos en el carro. Yo voy a ir paseando. Ya ves que hay circulación. Si yo ahora siguiera por ahí hacia arriba, saldríamos. Aquí es donde aquí depuran las aguas. Esta es la depuradora de aguas de Playa Car. Si tú te preguntas dónde va el agua que yo, pues aquí, justo aquí la depuran. Estas son las depuradoras. Y por ahí se iría la salida más cercana. Y ahí veis que hay tiendas, hay 8 y hay otros condominios. Todos tienen algo bonito aquí en Playa Car. Yo me voy a ir por aquí a la derecha y vamos a ver qué vamos viendo. Pero Playa Car es muy acogedora. Transmite tranquilidad, relajación. Hay mucha vegetación. Si te gusta el golf, pues lugar ideal para que inviertas acá. Te sacas tu membresía de golf y a jugar. Esos topes que hay para que uno no corra, ya veis que la gente puede ir por la bicicleta tanto por el paseo de caminar como por la carretera. Es una de las cosas que más se utilizan aquí, son las bicicletas y los carros tipo golf también para moverse por aquí. Os voy enseñando más cosas por si alguien quiere invertir por aquí en Playa Car, les puedo buscar lugares donde invertir. Dentro de poco vamos a grabar un desarrollo nuevo que va a salir a la venta. Va a estar en preventa. Ya no queda mucho espacio donde edificar en Playa Car, pero aún sale alguno. Yo creo que Alex, cuando estemos por el Sandos, el Hotel Sandos, ahí podría sacar el vuelo de dron desde el carro y que nos enseñe la costa desde la parte más cercana a Xcaret, porque estamos cerca de Xcaret por aquí, hasta la parte del ferry. Yo creo que ahí sí que lo va a poder hacer. No sé si me han escuchado, Alex. Sí. Por aquí estamos yendo a la zona hotelera. Es que da gusto pasear por aquí. Tanta vegetación, tantas casas hermosas, condominios. Que por 150.000 dólares tú puedas tener aquí un departamento de 100 metros cuadrados con 2 recámaras y disfrutar de toda esta tranquilidad, porque esto es parte de tu departamento. Todo esto que estáis viendo es parte tuya también, porque tú estás pagando por el mantenimiento de todo lo que estáis viendo aquí. Cada vecino de aquí paga. Y este es el campo de golf en otra zona. Está hermoso. Si ahora aquí me bajara y lo grabase, veríamos el búnker de agua. Creo que hay aquí uno. Voy a bajarme. Voy a parar un momentito aquí. Y si no me equivoco, esto de aquí es el Sandos. Ahora lo vamos a ver. Son los taxistas que esperan a los clientes que bajan del Sandos. Y lo que, mira, hay los animalitos, porque aquí hay fauna salvaje. ¿Veis? No es el búnker de agua, es de arena. Me había equivocado, parecía que iba a verlo.
Pero está bonito, está hermoso, que sí. Bueno, me voy a montar otra vez en el carro. Estoy en un sitio parado que no está permitido. Aquí hay vigilancia también con motos de los de Playacar. Por si alguien infringe las normas, se les da un toque y se les avisa. Pues este es el último hotel, el más alejado de la entrada de la 10ª avenida. Por lo tanto estamos en una de las zonas más alejadas. Yo creo que aquí sería bueno que Alex nos vuele de loco. La entrada. Por aquí voy a ver dónde me puedo parar, porque no hay sitio donde te permita parar, ya lo veis las señales. No es fácil, no es sencillo, ¿eh? Este es el Iberostar Quetzal. Yo creo que me voy a parar aquí detrás del autocar. Por aquí cerca me voy a parar. Donde no haya mucho árbol para que pueda sacar el drongales. Es que no es fácil, ¿eh? Este es el río Yucatán. La entrada. Yo creo que aquí mismo. Acuérdate de esos árboles, Alex, a la derecha. Pues ahí está Alex volándolo. Qué bueno. Vamos a tener nueva vista desde Playacar, pero ya más cerca de la playa. Estamos en la zona hotelera.
Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Estamos aquí en la Constitución y saludos a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya, de los paquirreporteros Lucy y Alex el Contador. A pesar que hay viento, está hermoso, hermosísimo este lugar. Playa Mamitas, allá al fondo. Y siempre disfrutando mucho Playa del Carmen. Saludos a todos. Saludos a todos los suscriptores de Paco en Riviera Maya. Desde la playa 88, como bien Paco sugirió, está hermoso. Hermoso, hermoso. Hoy es lunes 31 de enero, son 4 de la tarde. Está precioso. Allá al fondo se ve Cozumel. Saludos a todos de los paquirreporteros Lucy y Alex el Contador. Alex aterrizando el dron, que bueno. Nos vamos a seguir paseando por aquí, por Playa Car. Ya nos podemos ir. Venga, vámonos. Hemos intentado no molestar absolutamente nada. Me ha comentado Alex que el vuelo del dron, el azul turquesa, no se ha podido ver tan bien porque había unas nubes que estaban haciendo sombra en el mar. O sea, en una zona, ya en otra zona más o menos bien. Y ¿qué más? El tema del dron, no pude moverme mucho por señales, que no tenía muchas muy buenas. Aquí tenéis otro río, es muy bonito también este. Aquí hay como 7, 8 ríos, ¿no? Sí, por ahí. Este es el río Palas, México. Luego está el río Palas en Riviera Maya, que ese me gusta muchísimo. Vamos a pasear por la zona de aquí, la zona hotelera, hasta la entrada que entraría por la avenida 10, que está muy cerca de la Quinta Avenida. Y no vamos a poder salir de ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en Playa Car, ellos te dan esta tarjetita, y esta tarjetita te la dan dejando tú una identificación. Y yo, para recuperar mi identificación, este es el centro comercial, debo salir por la misma salida, por la misma entrada que salí. Por la misma entrada que entré. Este es el centro comercial, el más importante que hay en Playa Car. Tiene tiendas de todo tipo. Está hermoso, ya lo veis. Aquí tenéis el Royal Hideaway, Playa Car. Hideaway. Bueno, yo no sé pronunciar en inglés, chaval. Pues a mí también me cuesta un poco. Ahí tenéis el Allegro, Playa Car. Alegro. Está hermoso. Yo creo que ya hemos pasado hasta el Reef y el Palace, ¿no? No. No, bueno. Aquí en el Huidán Azteca, viva Huidán Azteca. En uno de estos estuvimos, en un live park que nos invitó Francisco Trejo y su familia. Lo disfrutamos mucho ese día. No, fue en el Riviera Maya. Este es el río Palas, Riviera Maya. Este es el que a mí me encanta, como está por fuera. La construcción, que es llamativo, qué bonito. A mí este tipo de construcción me encanta, con decoraciones de ese tipo, pues de los años 60, que representa un poco a la antigüedad, pero bueno, me gusta mucho. ¿Dónde están los pilares también? Y aquí a la izquierda tenemos casas y condominios también, A más cercanos estén del mar, más caros valen. Eso también entra. Este es el Reef Palace. Y por aquí entraríais, si compráis ese departamento, por aquí vendríais para ir a la zona de las amenidades y del mar, que tendréis derecho a ello. Paseo del Sol, casas y departamentos.
Ahora en breve vamos a llegar a la entrada. Desde un momentito. Aquí también hay unas ruinas mayas, que estamos muy cercanos de ellas, en Playa Car. Aunque no son espectaculares, pero sí son ruinas mayas auténticas. Dice que tengas cuidado con los coatís, que no te los lleves por delante, ¿ves? Ruinas arqueológicas. Por aquí a la derecha hay ciertos lugares con esas ruinas. Ahí veis una, en esa parte. Ahí hay otra. ¿Te acuerdas que me preguntaste por ello, Aleas? Pues ahí las tienes. Y cada paseo de este tiene su nombre de calle. Están muy bonitas las casas que hay. Sí, a mí me gusta mucho el complejo de Playa Car, está precioso. Y transmite seguridad, bastante seguridad en todo. Y te das cuenta que no tienen ningún reglamento de cómo debe ser tu casa. O sea, cada uno se la hizo como él quiso. Bueno, reglamentos sí que tiene que haber en tema de altura, por ejemplo, Sí, pero me refiero o metros. Me refiero de diseño. Sí, de diseño no, pero sí los metros que hay desde la carretera a tu casa y de tu casa al mar, por ejemplo, o a la siguiente casa. Aquí están construyendo. Intento no mover mucho la cámara para que sintáis que estáis paseando con nosotros en el carro. Esta sería la entrada principal a Playa Car. Esta es la que va a la zona hotelera, esta de aquí, y es la que te lleva a la avenida 10. Y por aquí, si salgo, la primera calle a la izquierda, voy a parar a Casa Sofía, pero como es dirección prohibida tendré que ir un poco más para adelante. Creo que es así. Bueno, pues por aquí no puedo salir porque mi identificación la tengo en la otra entrada. Aquí hay un alto por si algún carro entra, para que no te... Bueno, aquí la primera calle a la izquierda iríamos directamente al Club de Golf, pero nosotros ya no vamos hasta el final para esa salida. Y este es el paseo que os estoy dando por Playa Car. Me gusta tanto esas casas como estas. Estas son casi, iba a decir adosadas, pero no son separadas. Pensaba que no tenían separación, pero sí tienen. Y aquí a la izquierda tenéis el campo de golf. Es bastante grande, ¿eh? Bueno, pues para los que no conocen Playa Car, esto más o menos es un paseo por Playa Car. Ya lo veis. Las calles bien cuidadas, mantenimiento todos los días. Y luego cada condominio tiene su cuidado del condominio. Y cada persona que compra un terreno, o compra una casa, o compra un departamento, paga parte del mantenimiento general. Hay un reglamento en ese tema. ¿Veis cómo va montando en bicicleta recorriéndolo? Es otra opción que tenéis tranquila. Hay departamentos más lujosos y menos lujosos. El que yo he puesto a la venta es un término medio. Por aquí saldría yo. A salida de tarjeta, salida de visitante. Yo tengo que salir por aquí. Y esta es la salida que tenemos que agarrar para que nos devuelvan la identificación. Aquí me paro y esa persona me la va a dar. Pues ya tengo en mi mano, me la han devuelto y ya hemos salido de la zona vigilada. Y esa es la seguridad privada que tienen. Tanto van en moto también. Y aquí saldríamos otra vez a la Federal, dirección de Playa del Carmen. Bueno, pues esto es la casa en venta, o el departamento en venta que hemos grabado. Espero que haya gustado y seguiremos grabando nuevas cosas durante el día de hoy. Por aquí bajaríamos a Casa Sofía, a la derecha.